Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Orozco y me comunico, estoy transmitiendo, mejor dicho, desde la Escuela Mexicana de Confitería y Chocolatería en la ciudad de San Luis Potosí, en México. Como ya es costumbre, todos los martes nos enlazamos con ustedes para platicar un poco sobre este alimento, para hablar sobre el cacao y chocolate, mitos y realidades. Hemos ido avanzando desde las leyendas, desde nuestros aztecas, de nuestros antepasados, hasta ahora que ya hablaremos de la tecnología, hablaremos del famoso temperado que todo el mundo habla de él y vamos a explicar realmente qué es el temperado. Pero no sin antes leerles algo muy importante. ¿Cuándo el chocolate no es chocolate? Para que podamos llamarlo chocolate negro o sin leche, el producto debe contener un mínimo de 35% de sólidos de cacao seco, del que un 18 tiene que ser manteca de cacao y un 14 la pasta de cacao. El chocolate con leche debe tener un mínimo de 25 de sólidos de cacao seco. Y como dice un amigo muy querido mío, dice, sin cacao no hay chocolate. Y así empezaremos. La semana pasada hablamos con ustedes de cómo se debe de mezclar los ingredientes, cuáles son los ingredientes, hablábamos de la composición, que es pasta de cacao, que creo que si la alcanzan a ver, si no la voy a subir un poquito, pasta de cacao, manteca de cacao y lo que es azúcar y leche. Ahora vamos a hablar por qué la importancia del temperado. ¿Ya qué le llamamos temperado? Ustedes van a oír mucho esa palabra de que se habla de temperado. Bueno, el temperado es un acondicionamiento de los cristales que contiene la manteca de cacao para nosotros lograr un chocolate con brillo, contracción, miscibilidad y vida de anaquel, además de se llama una resistencia térmica, ¿ok? Todo esto lo logramos con un buen temperado, pero el temperado no es aquella famosa curva que todo el mundo les ha comentado. Esa solamente es una parte del temperado. La curva de temperado o la curva de siembra, ¿qué significa? El cambio de temperatura. Vamos a platicar. Muy bien. ¿Qué sucede? Pues como todas las grasas tienen cristales. Esos cristales a su vez están formados por triglicéridos y estos a su vez por ácidos grasos. Entonces, nuestro origen es ácidos grasos. En el origen de nuestra manteca de cacao tenemos palmítico, esteárico, oleico. Son los tres predominantes. Entre ellos se juntan o se combinan en diferentes formas, logrando los triglicéridos. Los triglicéridos de la manteca de cacao son palmítico, oleico, esteárico, esteárico, oleico, esteárico y palmítico, oleico, esteárico. Toda la cadena, si ustedes ven, he hablado del oleico en medio de estas dos letras, de estas tres letras, he hablado del oleico. Bien, pues eso le llamamos triglicéridos. Estos triglicéridos, a su vez, se van empaquetando o comportando para formar lo que se llaman los cristales. Los cristales en la manteca de cacao básicamente son tres: alfa, beta y beta prima. En la literatura, por ejemplo, norteamericana, van a encontrar ustedes 5 cristales en números romanos. 1, 2, 3, 4 y 5 en números romanos. Así de sencillo. En la literatura europea, en donde nos basamos nosotros, vamos a encontrar 3, básicamente, porque hay alfa prima y beta biprima. Pero nos vamos a enfocar en 3, alfa, beta y beta prima. Bueno, estos tres cristales se encuentran, estos triglicéridos se encuentran en forma de cristal en la manteca de cacao. ¿Qué sucede y por qué es tan importante el temperado?
porque sabemos que el cristal beta, que es el que buscamos cuando hacemos toda la curva de temperado o todo el acondicionamiento del chocolate, ¿qué vamos a encontrar? Que ese cristal beta es el que nos va a dar el brillo, nos va a dar la contracción, nos va a dar la miscibilidad y si lo hacemos bien y correctamente, nos va a dar una resistencia térmica. Todo el mundo sabemos que el punto de fusión de la manteca de cacao oscila entre 34 más menos 0.1, dependiendo de la zona de donde se cultive, pero en la mexicana normalmente está en 34.2. Ok, yo necesito darle resistencia térmica. Bueno, ¿qué hacemos en la curva? Me han dicho siempre, Norma, ¿qué son cristales? Bueno, ya sabemos que son los triglicéridos, pero ojo, son los triglicéridos en su forma sólida. ¿De acuerdo? Por eso nosotros hacemos el acondicionamiento. Le llamamos cristales cuando los triglicéridos que tiene la manteca de cacao están en su forma sólida. En ese momento son cristales. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer en un chocolate, y cada uno tiene, por eso se los pusimos aquí, chocolate blanco, chocolate con leche, chocolate amargo, cada uno tiene diferente cristalización o diferente curva de cristalización. Voy a empezar con el chocolate blanco, que es uno de los más complicados para trabajarse. El chocolate blanco, ¿por qué es de los más complicados? Bueno, porque tiene manteca de cacao en su composición, pero tiene leche entera en polvo. ¿Y qué creen? Que la leche entera en polvo tiene su grasa. Y la grasa de la leche se llama grasa butírica. ¿Y qué sucede con esta grasa butírica? ¿Qué creen? Que no se llevan bien. La grasa butírica o los triglicéridos que están formando a la grasa butírica, que es la grasa de la leche, no es compatible con la manteca de cacao. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes verán que normalmente el temperar, el acondicionar el chocolate blanco es el más difícil. ¿Por qué? Primero, no da aquel brillo espectacular que da un chocolate oscuro. Segundo, siempre nos queda un poco más suave. ¿Por qué nos queda? Porque la grasa butírica no permite que la grasa o la manteca de cacao, mejor dicho, sus cristales tengan un empaquetamiento perfecto. Cuando nosotros tenemos un empaquetamiento perfecto, es esto, es una forma lineal, fuerte, que no entra nada. Pero si aquí yo le meto un poco de grasa butírica, ¿qué va a pasar? Que entra y entonces esto ya no fue perfecto. Me queda, estos cristales ya no me quedan empaquetados perfectamente. ¿Qué va a suceder? Que por eso siempre el chocolate blanco tendrá un punto de fusión más bajo, tendrá menos brillo y tendrá menos resistencia térmica porque esa es su naturaleza. ¿Cuál es la curva? Bueno, el acondicionamiento del chocolate blanco es dependiendo, yo siempre hablo de más o menos 2 grados centígrados y así tendrán que trabajarlo porque cada compañía, cada empresa que elabora su chocolate tiene diferentes ingredientes. Por lo tanto, sí, en común yo voy a decir, yo tengo leche entera, leche descremada y hasta suero de leche. Pero este chocolate puede tener un 18% de leche entera o puede tener un 14% de leche entera y el resto de leche descremada. Por eso se tienen diferentes curvas de cristalización o de siembra en este caso. Número 1, el chocolate blanco se tiene que fundir se tiene que fundir entre 40 y 45 grados centígrados. No pueden llevarlo a más temperatura. ¿Por qué? Porque aparte de la grasa butírica, ¿qué creen que tiene? Proteína. Entonces, la leche tiene su proteína. Entonces, a altos contenidos de proteína, ¿qué pasa? A temperaturas altas se desnaturaliza. Y a mí me encanta. Cuando yo veo que están temperando y se les pasa el chocolate blanco, se les pasa
a 50 grados centígrados, pues empieza a hacerse grumos. Y entonces, antes de retirarse, tiene que retirar inmediatamente. ¿Por qué? Porque si yo lo sigo calentando, se me van a formar grumos. Pero ojo, esos grumos no son que se esté quemando, se está desnaturalizando la proteína. Por lo tanto, no se asusten, no pongan más grasa, no existe nada de eso, no más manteca, no. Tienen que sacarlo y tienen que bajar su temperatura a 45, vamos a hablar de 42 a 45 grados, y la proteína se va a volver otra vez a su posición y queda totalmente liso ese chocolate. Entonces, número 1, va. Siembra de cristales beta en chocolate blanco es 40-45. Tengo que bajar la temperatura de 26 a 27. ¿Por qué? Porque yo tengo que forzar a la grasa butírica a solidificar mejor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Sometiéndolo a temperaturas más bajas para que no me lastime o no intervenga, mejor dicho, en la cristalización de la manteca de cacao. Interviene, pero vamos a forzarla a enfriar más rápido para que no me intervenga. Y después vamos a recalentar entre 29 y 30. El cristal beta es estable a 30.7. Sí, esa es su cristalización. Pero si estuviera puro, ¿de acuerdo? Como yo tengo otras sustancias, otras materias primas, yo tengo que forzarlos un poco hacia abajo para lograr que me cristalice. Entonces, yo si tengo esa curva, la voy a hacer de esa forma. Y de ahí, mucho. Yo solamente tengo el 30% de los cristales beta formados en ese cambio de temperatura, que lo dijimos 40-45, 26-27, 29-30. ¿Qué tengo que hacer? Yo solamente tengo el 30%. Bueno, tengo que moverlo, hacer un buen cizañamiento, un buen movimiento, porque yo no solo necesito esos cristales beta, o esos cristales en su forma beta, sino que también lo requiero en un tamaño de partícula. Esto es, yo necesito que mis cristales estén en 50 micros. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues con movimiento, con cizañamiento. Lo peor que pueden hacer es dejar el chocolate que se enfríe a la buena de Dios. No, eso no se puede, porque sí va a enfriar. Pero ¿qué va a suceder? Que yo voy a tener cristales beta 50 micras, voy a tener cristales beta en 80 micras, voy a tener en 24 micras, en 100 micras. ¿Y qué va a pasar? Que el empaquetamiento de mis cristales no va a ser el correcto. Voy a tener unos más chaparritos, unos más altos, como los dedos así, de diferentes tamaños. Y yo lo que quiero es que todos estén del mismo tamaño. Al estar del mismo tamaño, yo tendré lo que es perfectamente la cristalización. De ahí voy a mandar a enfriamiento. Una de las características de la manteca de cacao es que su enfriamiento es lentamente. Yo no puedo someterlo a menos de 10 grados centígrados. Sí puedo, no debo. Sí se puede someter y sí pueden desmoldar y sí pueden tener su chocolate. Pero ¿qué sucede? Que ese chocolate no tiene resistencia térmica. Que cuando yo lo toco, se queda en mi huella se queda en el chocolate. Entonces, ojo, ustedes tienen que someter de 12 a 14 grados centígrados porque así es la manteca de cacao. Es de una cristalización lenta. Ella tiene su tiempo y su tiempo es, déjenme, de 12 a 14 para yo perder todo mi calor latente y entonces hacer un empaquetamiento de los cristales en su forma y tamaño adecuado con el tiempo que yo necesito. De ahí que ya lo sacamos del refrigerador, lo sacamos del molde, como ustedes me digan, lo sacamos del refrigerador y lo dejamos. Vamos a desmoldar. Cuando ustedes desmoldan,
tiene que salir sin golpear, o sea, nada más es una contorsión al molde y desprende. ¿Por qué? La propiedad de los cristales beta bien empaquetados, bien formados, es que contraen 0,9%. Por lo tanto, están desprendidos de su molde. Si yo saco mi chocolate de mi molde y tengo que golpear, algo hice mal. Eso no tiene, después de la refrigeración, el porcentaje de cristales es el 70%. Si yo golpeo mi molde, es que hice algo mal. O no temperé bien, o no acondicioné bien, o no son las condiciones correctas de refrigeración. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, someter de 12 a 14 grados centígrados por 20 a 30 minutos, dependiendo del tamaño. Entonces, ahí tengan mucho cuidado. Ya lo saqué y en ese momento yo solamente tengo el 70% de los cristales en su forma beta. Me falta un 30%. ¿Y cómo lo logro, chicos y chicas? Muy sencillo. Voy a colocar mi producto de 18 a 22 grados centígrados por 24 horas. En ese momento yo logro tener todos mis cristales en su forma beta. Esto es el 100%. Y así de importante es. ¿Por qué? Porque cuando yo logro tener el 100% de los cristales, eso significa en su forma sólida, todos los cristales de la manteca de cacao, en su forma sólida, con las condiciones de beta, con 50 micras en la manteca de cacao, en el chocolate, yo voy a tener un chocolate con brillo, contracción, miscibilidad y resistencia térmica. O sea, un excelente chocolate que yo puedo llevar ya al mercado para su venta. Bien, eso es el camino completo. ¿Cuál es el camino del chocolate con leche? Aquí yo ya tengo sólidos de cacao, o llamado pasta de cacao, mejor dicho. ¿Qué voy a hacer? Muy sencillo. Voy a subir mi chocolate 45, 47 grados, voy a enfriar 27, 28 grados centígrados y voy a recalentar 30, 31 grados centígrados. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque yo ya tengo dentro de mi composición pasta de cacao. Por lo tanto, tengo que ajustarme y llegar mucho más cerca de ese 31, donde el cristal beta es el cristal que es el que yo necesito. Y lo demás, sus temperaturas de enfriamiento, sus temperaturas de acondicionamiento son las mismas. Y después tenemos el chocolate amargo, el más rico, el más sabroso, el más noble, el más saludable, lo que ustedes quieran ponerle, porque a mí este me puede encantar. ¿Qué voy a hacer con este? Es muy sencillo. Yo tengo sólidos, y estoy hablando, como decía la literatura, arriba de 35% ya de pasta de cacao. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es someterlos de 50 a 52 grados. Hay chocolates muy oscuros que van a soportar 55 grados. Es dependiendo de la cantidad de pasta de cacao que tenga este chocolate. Voy a someterlo, como les decía, de 50 hasta 55 grados centígrados. Voy a enfriar a 29. En el momento que yo enfrío a 29, muevo perfectamente y recaliento a 31, 31.5. Justo ahí es donde yo tengo el 30% de los cristales beta en el chocolate amargo. Y el resto de los productos, el resto del proceso, vuelvo a lo mismo. Voy a moldear, moldes, ya platicaremos, tendremos un curso de moldes, que también es una plática de moldes. Y de ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a someter a enfriamiento igual, voy a someter a un enfriamiento de 2 a 14 grados centígrados por el tiempo que sea necesario, y este va a depender, me dice Norma, es que ¿qué tiempo va a ser? Si yo tengo una pieza de 1 gramo o si tengo una pieza de medio kilo, pues va a depender del tamaño del flujo de la masa que tenga a enfriar, de la cantidad de chocolate que tenga mi molde. Y de ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar de mi refrigerador y voy a desmoldar y dejarlo en condiciones de 18 a 22 grados centígrados por 24. Y entonces mi chocolate amargo va a estar totalmente brilloso,
tendrá una miscibilidad en boca que funde perfectamente y tendrá resistencia térmica. ¿Cuándo llamo resistencia térmica? Yo les he hablado que el punto de fusión de la manteca de cacao pura es 34.2 en cacao mexicano. Entonces, ¿qué le voy a hacer yo? Que le voy a dar mayor resistencia. ¿Cómo se la voy a dar? Logrando un muy buen temperado. Pero ojo, el temperado no solo es esa curva de siembra. Se tiene que cuidar enfriamiento y se tiene que cuidar acondicionamiento. Y lo más importante, chicos y chicas, es saber cuál es la curva de temperado para mi chocolate. Para eso existen equipos que se llaman temperímetros, que en las grandes empresas o medianas empresas se tienen a la línea, o sea, se tienen a la entrada de los temperadores, se mide qué porcentaje de cristales beta tengo yo al principio para poder inyectar en mis máquinas. ¿Cómo se presenta un sobretemperado? Cuando yo tengo más de los 30% de los cristales beta en su forma sólida, es muy pesada la masa, por lo tanto no va a fluir en mi molde. Si a mí me faltan cristales, no voy a lograr tener el 100%. Muy bien, pues me están haciendo así como que ya se nos está terminando el tiempo. Yo encantada cada vez que me siento a platicar del chocolate. La verdad que me gustaría que disfrutaran. Y si tienen dudas, que nos las hagan llegar. Estamos abiertos a contestarlo. Pero lo más importante es que lean, que investiguen, que se informen, que realmente hay libros increíbles. Yo les tenía aquí un libro, me dicen que todavía tengo un minuto, porque yo quiero enseñarles a qué le llamo cristalización de empaquetamiento. Voy a acercarlo. Miren, esto es lo que sucede. Este es un buen empaquetamiento. Son cristales beta. Entonces, lean. Toda esta literatura existe. Hay muy buenos libros de chocolatería. Váyanse a leer, o sea, lean. Si alguien está interesado realmente en conocer este mundo apasionante del chocolate, lean, busquen información verídica. Hay libros increíbles que le explican a uno todo lo que yo les estoy platicando esta tarde, del por qué hacer las cosas. A veces me dicen, es que yo lo hago y se me funde. O yo lo hago y sale del refrigerador y lo tengo en las manos, se me está fundiendo. No, realmente un buen chocolate debe soportar temperaturas corporales. El chocolate solamente debe de fundir en la boca, no en la mano. Pues chicos, para mí es un gusto, como todos los martes en estas tardes, platicar un poquito del mundo apasionante del chocolate. Los esperamos en la Escuela Mexicana de Confitería y Chocolatería. Mi nombre es Norma Orozco y estaré con ustedes el próximo martes y estaremos en Face Live a partir de mañana a las 10 de la mañana con diferentes cursos. Hasta la próxima.